Es un honor que me hayan invitado aquí, a esta celebración y estudio de la obra de Illich. México es uno de los pocos lugares que le dieron forma a su pensamiento. Agradezco a Roberto, Jean, Javier, Ryan y Lasalle, y sobre todo a Valentina, por ser anfitriones generosos. Me disculpo por abusar de su generosidad hablando en un idioma extranjero. Thank you. The theme for today's discussion is conviviality in the age of systems. El tema para la plática de hoy es la convivencialidad en la era de los sistemas. A simpler way of saying this could be, what prevents friendship today? Una forma más sencilla de decirlo podría ser ¿qué evita la amistad el día de hoy? The precise meaning of friendship in Illich has a theological significance. El significado preciso de la amistad en Illich tiene un significado teológico. But friendship can also be grasped by reason that is rooted in the common sense. Pero también puede ser aprehendida por la razón que está arraigada en el sentido común. That is, friendship can be understood philosophically. También puede ser entendida filosóficamente. Today I want to discuss Illich's philosophical analysis of the professions. Hoy quiero analizar su análisis filosófico de las profesiones. 30 years ago, Illich hoped for the end of the age of disabling professions. Hace 30 años, Illich tenía esperanza del final de la era de las profesiones inhabilitadoras. 30 years later, historians, sociologists, and economists have filled entire bookshelves pretending to show that the age of professions have come to an end. 30 años después, historiadores, sociólogos y economistas han escrito bibliotecas enteras demostrando cómo ha llegado a su fin la era de las profesiones. The professions display themselves as technocrats. Las profesiones se muestran como en forma de tecnócratas. Not merchants, not bureaucrats. No como comerciantes o burócratas. They legitimize themselves by relying on a few ideas. Se autolegitiman basándose en una serie de ideas subyacentes. They say they serve the public interest. Dicen que sirven al interés público. They serve the client. Que sirven al cliente. They are independent from the interest of the client. Que son independientes de los intereses de los clientes. They exercise scientific judgment. Que ejercen un juicio científico. And they have high moral character. Y que tienen un carácter moral elevado. It is well known that every one of these claims by professionals is now regarded with extreme skepticism. Es bien sabido, aunque hoy en día cada una de estas afirmaciones que hacen los profesionales es recibida con un gran escepticismo. And it is equally unarguable that Illich was one of those thinkers in the 60s and 70s whose writings helped to create the skepticism. También es indiscutible que Illich fue uno de esos pensadores que en los 60 y los 70 sus escritos ayudaron a fomentar este escepticismo. This present skepticism could suggest that Illich's hope has become a fact. Este escepticismo podría sugerirnos que las esperanzas de Illich se han convertido en una realidad. But the widespread contemporary suspicion of the professions is not reason enough to think that the professional age is past. Pero esta amplia sospecha o esta difundida sospecha contemporánea de las profesiones no es razón suficiente para creer que ya pasó la era de las profesiones. Because even though the professional claims have become dubious, the professions have not lost their potency. Aunque hay dudas respecto a las declaraciones que hacen los profesionales, aún no han perdido su poder las profesiones. Nowadays, social scientists, when they discuss professions, they discuss it in one of two ways. Hoy en día, cuando los científicos sociales hablan sobre las profesiones, lo hacen en una de dos maneras.
Either they recycle the critique of the professions from 30 years ago, ya sea reciclando las críticas de las profesiones hechas hace 30 años, or they lament that the professions are being swallowed up by the demands of commerce. o lamentando que las profesiones están siendo absorbidas o tragadas por las demandas comerciales. For example, it is still argued that doctors, lawyers, and teachers have too much power over their clients. Aún se discute que los doctores, los abogados y los maestros tienen demasiado poder sobre sus clientes. On the other hand, there are social scientists who argue that the professions, whether it is the doctor or the teacher, Por otra parte, hay muchos científicos sociales que argumentan que las profesiones, háblese de los doctores o de los maestros, have too little power to combat the increasing demands of commerce and the accountant. tienen demasiado poco poder para combatir las demandas crecientes de los comerciantes o contadores. So to repeat, the professions are either understood as exercising too much power over the clients, Se considera ya sea que las profesiones ejercen demasiado poder sobre los clientes or that they reluctantly must cave to the demands of commerce and money-making. o que con renuencia deben ceder ante las demandas comerciales o de quienes se dedican a hacer dinero. In recycling a 30-year-old critique of the professions, social scientists now want the client to be empowered to make their own decisions. Al reciclar las viejas críticas de las profesiones, los científicos sociales desean que los clientes se empoderen para poder tomar nuevamente sus propias decisiones. To them, the profession becomes toothless without strength. Para ellos, la profesión no tiene fuerza, no tiene capacidad, no tiene dientes, digamos, mordida. When the professions are democratized, when the client actively participates in the professional diagnosis, prescription, and evaluation. Cuando las profesiones se democratizan, cuando el cliente participa activamente en el diagnóstico, prescripciones y evaluaciones profesionales. By now, consumer rights, informed consent, education, people get educated into risk and other scientific ideas, is evidence of this new norm in professional-client relations. Hoy en día, el hablar de derechos de consumidores, de consentimiento informado, de las relaciones clientes profesionales, de las opciones profesionales, se está hablando de esta nueva norma en las relaciones cliente-profesión. For example, I teach in a classroom, and the students judge me. Yo doy clases, yo enseño en un salón de clases y los alumnos me juzgan a mí. Patients are free to go from one doctor to another. Los pacientes tienen libertad de escoger o de ir de un doctor a otro. By now, the doctor does not know best. Ahora, el doctor no necesariamente es el que sabe más o mejor. And the client has become a consumer who can choose from different options, including not going to the doctor. Y el cliente se ha vuelto un consumidor que puede elegir entre distintas opciones, incluyendo la de no ir al doctor. So this new client, who is a consumer, I call the decision maker, un tomador de decisión. A esta nueva forma de cliente yo le llamo un tomador de decisiones. And once the idea of the decision maker has come into social science and in popular culture, Una vez que este concepto del tomador de decisiones entró a las ciencias sociales y a la cultura popular, the critique of the professions has been silenced. se ha acallado la crítica de las profesiones. And unable to critique the professions any longer, Al no poder criticar las profesiones, the social scientists now go to their defense. ahora las ciencias sociales van a su defensa. The noble professional is to be protected from the suffocating hands of commerce. Al noble profesionista o profesional hay que protegerlo de los sofocantes manos del comercio. These social scientists have not understood Illich's arguments against the profession. Estos científicos sociales no han comprendido los argumentos de Illich contra las profesiones. They cannot see how the client who has become a decision maker paradoxically tightens the stranglehold of the profession. No pueden ver cómo el cliente convertido en tomador de decisiones paradójicamente estrangula aún más a los profesionistas o profesionales. A los clientes. Illich's arguments against the professions is at once
more specific and more general than what is commonly understood by the social sciences. El argumento de Illich contra las ciencias sociales Specific and general. es al mismo tiempo más específico y más general que los de los científicos sociales. Illich argued that the professions are powerful in a very precise meaning, in a very precise sense. Él argumentaba que las profesiones tienen poder o son poderosas en un sentido muy preciso y muy específico. The professions capture the power of the state to institute a radical monopoly of services. Ellos capturan los poderes del Estado para instituir un monopolio radical de los servicios. This was the first argument. The second argument of Illich was that the professions remake ordinary life in the language of social science. El segundo es que las profesiones replantean a la vida ordinaria en el lenguaje de las ciencias sociales. In doing so, they smother the common sense grasp of everyday life and make it increasingly difficult for citizens to live and think in accordance with their experience. Al hacerlo, sofocan al sentido común en su aplicación en la vida cotidiana, haciendo que sea cada vez más difícil que los ciudadanos viven y piensen de acuerdo con su propia experiencia. Careful attention to these two facets of his argument is crucial, if only to realize why his critique of the professions Es crucial entender estas dos facetas de su argumentación, aunque sea para darnos cuenta por qué su crítica de las profesiones, why his critique of the professions remains just as potent, and that his hopes of its demise just as unfulfilled as when they were first written. Esta crítica sigue siendo igualmente poderosa y sus esperanzas de que esto quede en el pasado tan poco cumplidas como lo estaban cuando fueron escritas. The central pillar of Illich's critique of the professions was not that their authority over the client rested on false claims of competence. El pilar central de la crítica de Illich, de la que hace Illich de las profesiones, no es que su autoridad sobre el cliente depende de declaraciones falsas sobre su competencia, sobre su capacidad. Nor was it that the professions attempted to enjoy economic rents, profits, through licensing. Tampoco se trata de que inventen un monopolio económico o ganancias económicas mediante las licencias. In the American Federalist Papers, there's a very clear definition of tyranny. Hay una definición muy clara de tiranía en los documentos estadounidenses, norteamericanos. The collection of all three powers into one hand, whether it is the state or by anybody in civil society. La concentración de estos tres poderes en una sola mano, ya sea en la sociedad civil o en las manos políticas. It has been well understood for more than a century, but certainly since the totalitarian excesses of the mid-20th century. Ha sido bien entendido durante más de un siglo, ciertamente desde los excesos totalitarios de la mitad del siglo XX. And more recently, since the activities of the Bush administration, y más recientemente desde las actividades de la administración Bush, that the separation of powers is a sine qua non of liberal political rule. Que la separación de los poderes es el sine qua non del gobierno liberal. In liberal political thought, liberal political thought recognizes both authority and violence inside civil society, but not power. El pensamiento político liberal reconoce tanto la autoridad como la violencia, pero no al poder. Power is a feature of the law. El poder es un rasgo de la ley. For example, a son obeys his father in deference to his authority. Por ejemplo, un hijo obedece a su padre en deferencia a su autoridad. A son is neither forced by violence nor compelled by the law into such obedience. El hijo no es obligado ni por la violencia ni por la ley a mostrar esta obediencia. Therefore, understood in its strictly political sense, power entails or implies the compulsion of law. Entendido en su sentido estrictamente político, el poder implica la obligatoriedad de la ley. So it is important when we think of civil society to keep separate the idea of authority or violence and power. Es importante cuando hablamos de la sociedad civil separar las ideas de poder, de la idea de poder de las de autoridad y violencia.
When Illich writes about the professions, and speaks of professional power, cuando Illich habla de los profesionistas y habla y critica el poder de los profesionales, el poder profesional, he speaks of it in a very precise sense. The professions are unique in civil society because they are agencies that illegally concentrate the three powers of government. Las profesiones son únicas dentro de la sociedad civil porque concentran de una manera ilegal y legalmente los tres poderes del políticos. For example, the professional association of doctors decides what is sickness and what is health. Por ejemplo, una sociedad profesional médica decide qué es enfermedad y qué es salud. Decides what kind of medicines to give. Decide qué tipo de medicinas otorgar o dar. And decides whether you're well or not. Y decide si estás bien o no. Definition is legislation, judgment, execution. All three powers appearing inside civil society. Los tres poderes de legislar, juzgar y poner en práctica dentro de un solo agente de la sociedad civil. It is in this precise sense that the dominant professions misuse the law to enforce their power as tyrants. Es en este sentido que las profesiones usan mal o mal usan la ley para ejercer su poder como tiranos. And it is in this respect that the professions are uniquely a modern phenomenon. Es en este respecto que las profesiones son un fenómeno moderno, único y moderno. The old guild or the trade union cannot legally enforce its claim to define conduct, human conduct. Los antiguos sindicatos o gremios, exacto, no podían legalmente ejercer esta definición de conducta. It is only the professions that have illegitimately taken the power of the state and distorted the shape of civil society. Son las profesiones quienes han usurpado ilegítimamente los poderes del Estado, distorsionando la forma de la sociedad civil. The professions hide this politically potent fist inside the rhetorically velvet glove of care. Ocultan este fuerte puño políticamente poderoso dentro de un guante de seda retórico. Whether they sell their services to a grateful client or a willing consumer. Ya sea que estén ofreciendo sus servicios a un cliente agradecido o a un consumidor dispuesto. The professions are like a state-sanctioned clergy. Son como un grupo clerical sancionado por el Estado. They are like a modern curate that systematically profits from perverting Christian charity into care. Como un cura moderno que sistemáticamente obtiene ganancias a través de pervertir la caridad cristiana, convirtiéndola en la preocupación y el cuidado. So Illich argues that the power of the professional reflects their ability to act as political tyrants. Illich argumenta que el poder del profesional refleja su capacidad de actuar como tirano político. They exercise this tyranny by building a radical monopoly of services. Ejercitan esta tiranía ejerciendo un monopolio radical de los servicios. As long as social scientists and you and I, popular people, cannot understand that it is the radical dependence on services that are disabling. Mientras los científicos sociales y nosotros como sociedad civil no podamos entender el hecho de que es la dependencia radical de los servicios lo que nos incapacita. We are condemned to miss the woods for the trees when we study Illich. Estamos condenados a no poder ver el bosque por estar viendo los árboles en Illich. The critique of the professions by social scientists is not radical because they do not understand the radical monopoly of service. La crítica que hacen los científicos sociales de las profesiones no es radical porque no entienden el monopolio radical de los servicios. The displacement of autonomous action by dependence on services is enforced by the misuse of law. El desplazamiento de la acción autónoma por la dependencia de los servicios es hecha realidad, es impuesta por el mal uso profesional de la ley. But just as important is how the professions hide
this disabling dependence. Pero es igualmente importante entender cómo las profesiones ocultan esta dependencia. They gain their popular authority by claiming control over scientific and formal knowledge. Obtienen su autoridad popular reclamando el control sobre el conocimiento formal y científico. The misuse of law is only the necessary condition for the tyrannical rule of the profession. El mal uso de la ley es solo una condición necesaria para el gobierno tiránico de las profesiones. The use of scientific constructs, and I will explain what I mean by constructs, is however a sufficient condition for this rule. El uso de constructos científicos objetivos es, sin embargo, una condición suficiente para dicho gobierno. About 10 years ago, Uwe Bergson argued for recognizing a class of terms that he called plastic words. Hace más o menos una década, Uwe Bergson hizo un argumento para que reconozcamos un cierto tipo de términos que él denominó palabras plásticas. Plastic words meaning sounds that is like plastic. You can bend it, shape it, reshape it from a bottle to a table. Sonidos que son como el plástico, que le podemos cambiar de forma, pueden pasar de ser una botella a una mesa. He noted about these words like expert, system, profession. Él habló sobre estos términos como profesión, sistema, that experto. these sounds have no meaning. The meaning has been taken out of these sounds. Que estos sonidos han sido despojados de su significado. But they can be used by experts and make ordinary life available for expert management. Pero estos las pueden utilizar los expertos y pueden a través de ellas tener en sus manos la vida ordinaria, la vida común y corriente. I consider, but we have no time for this discussion, I consider most, if not all, social scientific terms to be like plastic words. Considero que la gran mayoría de los términos que se utilizan en las ciencias sociales son palabras plásticas. They are unhinged, they are removed from experience, but can reshape it. Han sido distanciadas de la experiencia, pero pueden darle nueva forma. A simple example. There is a very close friend of ours, Celia Samersky, who has done very important work on the question of risk. Un ejemplo es una querida amiga, Celia Samersky, ha hecho un estudio muy importante sobre el asunto de los riesgos. The difference between risk and danger. La diferencia entre riesgo y peligro. Risk is not danger. El riesgo no es peligro. Risk comes out of mathematics and out of experiments. Viene de las matemáticas y de los experimentos. You cannot make a judgment about risk, you can only calculate. No podemos hacer un juicio sobre el riesgo, solo podemos calcularlo. You cannot experience risk. No lo podemos experimentar en la carne. So, and in fact, very much of Illich's work can be understood to make a distinction between common sense concepts and these kinds of scientific constructs. De hecho, podemos decir que gran parte de la obra de Illich consiste en hacer una separación entre estos conceptos del sentido común y estos constructos científicos. Constructs like risk, which do not come out of experience, but can reshape it. Constructos como el de riesgo, que no provienen de la experiencia, pero pueden cambiar su forma. The risk of heart attack, the risk of crossing the road, the risk of etc., etc. El riesgo a tener un ataque cardíaco, el riesgo de cruzar la calle, etcétera, etcétera. And the professions are a disabling agent par excellence. Las profesiones son una agencia inhabilitadora por excelencia. Because they rely on these kinds of plastic sounds, needs, solutions, problems. Porque dependen de este tipo de sonidos plásticos, necesidades, soluciones. So the professions cement their radical monopoly by changing, recasting ordinary life in the language of social science. Así que cementan, le dan solidez a su monopolio radical, replanteando la vida ordinaria en el lenguaje de las ciencias sociales. From their beginning, in the late 19th century, the professions cultivated this stance of being like a scientist. Desde el principio, desde los finales del siglo XIX, las profesiones cultivaron esta postura tecnocrática desinteresada.
And their knowledge comes out of being manufactured from universities. Y su conocimiento viene de su formación en las universidades. And as they talk about being like scientists and using terms that are scientifically objective, cuando hablan de sí mismos como científicos y usan términos que suenan a objetividad científica, they treat their clients as objects. Están tratando a sus clientes como objetos. Now, over the last 20 years, people have argued that the systems view represents a fundamental break in the rule of professional titles. Durante los últimos 20 años, los científicos sociales han argumentado que el punto de vista de los sistemas representa una ruptura fundamental en el gobierno de los tiranos profesionales. Even a reader of Illich can be forgiven for reaching such a conclusion, because there is very much in his writing to suggest this point. Incluso podríamos perdonar a un lector de Illich de que llegara a una conclusión como esta, porque hay mucho en sus escritos que pudiera apoyar esta visión. As Jean just pointed out, Illich's thoughts on the unprecedented consequences in the age of systems has deep implications for the understanding of tools. Como acaba de decir Jan, la visión de Illich sobre la era de los sistemas puede darnos mucha base para entender el funcionamiento de las herramientas. But I would argue that the age of systems does not mark the end of disabling professions. Pero yo diría que la era de los sistemas no marca el final de las profesiones inhabilitadoras. If one pays attention to the two central elements in Illich's critique of the professions, si le prestamos atención a los dos elementos centrales en la crítica que hace Illich de las profesiones, then the age of the system only intensifies by diffusion the power of disabling professions. Entonces, la era de los sistemas solo intensifica por difusión este poder de la profesión de la época tecnocrática. It is true that in the age of systems, our understanding is increasingly saturated by scientific constructs. Es un hecho que en la era de los sistemas el entendimiento está cada vez más saturado por los constructos científicos. Just imagine about removing the word risk from how we understand ourselves, understand each other, what we do. Tratemos, por ejemplo, de eliminar el término riesgo de cómo nos entendemos a nosotros mismos, a los demás y a lo que hacemos. This colonization of ordinary language or ordinary speech by professional lexicon represents not the defeat of the professions, but their victory. Esta colonización de la habla ordinaria, del lenguaje ordinario, por este léxico profesionalizado, representa no una derrota, sino una victoria de las profesiones. In the age of the systems, the professional does not have to convince the client to obey his command. En la era de los sistemas, el profesional ya no tiene que convencer al cliente de que obedezca sus órdenes. Instead, the client, acting as a decision maker, actively adopts the categories and the procedures of the expert and the professional. En lugar de esto, el cliente, en su nueva forma de tomador de decisiones, adopta activamente las categorías y procedimientos del profesional. The client thinks of himself and manages himself as a scientific object. El cliente se considera a sí mismo y se maneja a sí mismo como un objeto científico. I'll give you one simple example. My father is sick, and when I talk to him on the telephone, of course, we're far away, he tells me the cholesterol level, the EKG result, one paper after another, results, graphs, charts. Where is the man? Who knows? Un ejemplo muy sencillo, cuando yo hablo con mi padre por teléfono porque está lejos y le pregunto por su salud, él está enfermo, me da toda una serie de datos provenientes de sus documentos médicos, pero no escucho al hombre. ¿Dónde está el hombre? By doing part of the work of the professional, al hacer parte del trabajo del profesional, the decision-making client engages in what Illich calls shadow work. El cliente tomador de decisiones hace lo que Illich llama trabajo sombra. He no longer has to be convinced of his ruinous dependence on services. Ya no hay que convencerlo de su terrible dependencia de los servicios. Instead, he accepts the image given to him as a consumer and a worker to actively participate in his own ruination. En lugar de eso, acepta la imagen que se le imputa de consumidor y de trabajador para participar activamente en su propia ruina. Only cold cynicism can
can confuse a decision-making client with autonomous man. Solo un frío cinismo puede confundir a un cliente tomador de decisiones con un hombre autónomo. The age of systems does not signify the end of the age of disabling professions. La era de los sistemas no significa el final de la época de las profesiones inhabilitadoras. Rather, it is likely that in the age of systems, professional tyrants will not be generally understood as such. En lugar de eso, es muy probable que en la era de los sistemas a los tiranos profesionales ya no se les entenderá como tales. The illusionary effect of the system's view lies in the possibility of forgetting the tyranny of professionals, while nevertheless being subjected to them. El efecto ilusorio de la visión sistémica yace en la posibilidad de olvidarnos de la tiranía de los profesionales mientras estamos al mismo tiempo sujetos a ellos. When clients are trained into becoming decision makers who accept being serviced as a necessity, cuando se entrena a los clientes a que se conviertan en tomadores de decisiones, que aceptan el ser receptores de servicios como una necesidad, then the disabling professions will have won a total victory. Entonces las profesiones inhabilitadoras o incapacitantes habrán obtenido una victoria total. However, to accept that man is a serviced thing, sin embargo, el aceptar que el hombre es una cosa receptora de servicios, whether the servicing is done by somebody else or me, sea que lo hace otra persona o yo mismo, I don't think that will completely happen. It cannot. no creo que eso vaya a suceder totalmente, no puede suceder. Because for that to happen, it depends on a complete and total erasure of common sense. Que eso suceda depende de borrar por completo el sentido común. That the distinction between independence and dependence is meaningless because senseless. La distinción entre la dependencia y la independencia pierde sentido porque no tiene sentido. I would argue, if I had the time and in another place, that this is impossible, that people will never forget the distinction between independence and dependence. Yo argumentaría, aunque en este no es el lugar ni el momento, que es imposible erradicar de la mente del hombre esta diferencia entre la dependencia y la independencia. Since men and women have natures that cannot be rubbed out by history. Ya que el hombre y la mujer tienen naturalezas que no pueden ser borradas por la historia. Gracias.